ahí? Persiste, persiste. Yo te escucho bien, ¿eh? No sé si será algo de tu audio, María. Ah, puede ser. Igual está en 80 la mía. Pero sí, puede ser lo mío. Gracias. Yo escucho bien. Bueno, vamos a ir arrancando. Aguárdame un segundito. Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, a ver, les comento algunas cosas. Bueno, las notas de los trabajos van a estar la semana que viene sin falta, van a estar recibiendo el mismo martes, calculo, o sea, el próximo martes, un mail mío con la devolución del trabajo de un archivo adjunto, o sea, un archivo de Word. Va a estar la corrección del trabajo práctico, enumerando los puntos con las observaciones y la nota del trabajo. Acuérdense que lleva nota numérica. Bueno, les comento dos o tres cositas sobre el examen, más allá, sobre el examen teórico, el parcial que van a tener más adelante. De algunas cosas que se van definiendo, igual vamos a ver con más detalle cuando se acerque la fecha. Hoy no me interesaría estirar mucho tiempo a charlar del parcial, porque en realidad hoy tenemos que ver dos técnicas, ¿sí? Que son el test de Bender y el test del dibujo de la figura humana. Son pruebas, ambas, gráficas, que nosotros proponemos para evaluar a niños. Ahora lo vamos a ver. Pero sobre el parcial les comento dos o tres cosas que se están definiendo. El día del examen ustedes van a tener 45 minutos para responder, ¿sí? La otra vez estaba la duda, ¿se acuerdan? Si se iba a bajar la cantidad de tiempo respecto de cuatrimestres anteriores. Bueno, al día de hoy, igual todavía falta para el examen, puede ser que se retoque alguna cuestión, pero al día de hoy ustedes van a tener 45 minutos para responder a 20 preguntas con opciones múltiples de respuesta, ¿eh? Lo que conocemos como multiple choice. O sea, frente a la pregunta hay opciones para responder y se elige la opción. La plataforma va a estar funcionando entre las 11 y las 19. Esto quiere decir que ustedes se pueden conectar en cualquier momento de ese rango horario. Lo que tienen que tener en cuenta, que si alguien, por ejemplo, entra a las 7 menos 5, va a tener 5 minutos para hacer el examen, y no los 45, obviamente, porque a las 7 se cierra la plataforma. Con lo cual, obviamente, les conviene entrar como mucho 6:15, en realidad un rato antes, para poder tener los 45 minutos. Bueno, una cosa que cambia respecto del cuatrimestre pasado, digo por si alguno o alguna de ustedes escuchó hablar del examen o algún compañero, alguna compañera les comentó. En el caso de este formato, de este cuatrimestre, no se va a poder retroceder en las preguntas. O sea, va a haber que ir respondiendo en orden. ¿Ah? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Hasta el año pasado en la plataforma se podía ir y venir, contestar la pregunta 5, ir a la 3, revisar o lo que fuera. Bueno, eso este cuatrimestre aparentemente cambia. Al día de hoy yo les diría que cambió, pero bueno, como todavía falta para el examen, lo volveremos a hablar en la semana previa.
Pero en principio, ojo con eso, porque es un dato importante, porque entonces cuando se metan a hacer el examen tienen que saber que tienen que ir respondiendo a medida que van leyendo las preguntas. Pero bueno, no me interesa tampoco detenerme tanto con esto, porque para el examen falta, y hoy tenemos 2 temas por ver. Primero me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta sobre la EEDI, que es el tema que vimos en la clase pasada. Si alguno o alguna de ustedes vio el material y quiere consultar algo, me pregunta, y si no, arrancaríamos con el tema de hoy, que tenemos 2 técnicas para ver que sirven para evaluar a niños. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la EEDI? Bueno, avanzamos. Buenas tardes, Patricia. ¿Me están escuchando bien, no? Yo acá en la primera pantalla tengo a Cecilia, Sol y Maru. ¿Me están escuchando bien? Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con los temas de la clase de hoy. Ustedes saben que pasado el trabajo práctico que entregaron, arrancamos con la segunda parte de la cursada, digámosle así. Concretamente, hoy 12 de octubre, estamos en la semana 10, ¿sí?, del cuatrimestre, y la segunda de lo que sería evaluación psicológica en niños, que es lo que nos convoca en esta segunda parte de la cursada. Acuérdense que ustedes vamos a ver en estas clases pruebas psicológicas para evaluar a niños, pero ustedes no van a tener que administrar. Hoy vamos a destinar la clase a 2 pruebas gráficas muy usadas, muy difundidas y muy prestigiosas para evaluar a niños. El test gestáltico visomotor de Bender, que es un clásico de la psicometría, el famoso test de Bender, seguramente lo escucharon nombrar, y el test gráfico del dibujo de la figura humana. Bueno, ¿alguien sabe sobre el Bender, escuchó hablar o tuvo que hacerlo en alguna entrevista laboral o al ir a sacar registro, por ejemplo, y tiene alguna idea sobre el Bender y quiere comentar lo que sabe sobre el Bender? Exacto. Bueno, sí, exactamente. Bueno, como dice Maru, suele aparecer en los procesos de evaluación que se hacen cuando uno va a sacar registro. No siempre, porque yo he sacado registro la primera vez, creo que después hay que renovar, y hubo veces que me lo tomaron y veces que no. Me parece que a veces depende también de la decisión que toma el técnico que está a cargo, que mete el test o que lo saca, pero es cierto que en general los alumnos comentan. Yo ahora hace unos años que no voy porque a sacar registro, digo, ¿no? Ahora se me vence dentro de poco, con lo cual tendré que ir, pero no sé, en estos últimos años, en Capital por lo menos, en Ciudad de Buenos Aires, no sé si estará usando o no, pero sí, siempre hay algún alumno que comenta que cuando fue a sacar registro lo hizo. ¿Alguien más tuvo que hacerlo? ¿Se lo administraron en un proceso de selección de personal? Sí, yo... laboral. Perdón. Perdón, justo habló otra vez. Perdón. Dale, habla. No, yo como Maru también, cuando saqué el registro me administraron ese test. Bien. ¿Y alguien iba a decir algo de una entrevista laboral? Victoria, creo. Sí, en un proceso de selección me dieron estas tarjetas para copiarlas. Varias veces, en diferentes trabajos, tuve que hacerlo. Claro. A ver, el tema es así, el test de Bender es un clásico en la psicometría. Entonces vamos a decir las cosas como son. A veces los psicólogos, las psicólogas, toman el Bender y no se sabe bien por qué, pero lo toman. Básicamente porque es un clásico de la psicometría. Hay que decir que es una prueba muy prestigiosa, muy estudiada, con cantidad de estudios de validación hechos, pero también es cierto que a veces los psicólogos, las psicólogas, tenemos el defecto o cometemos el error de administrar el Bender
sin tener claro por qué. O sea, uno cuando decide administrar una técnica tiene que tener claro cuál es el objetivo de la evaluación, en qué ámbito se desarrolla la evaluación y sobre todo qué información aporta la prueba y por qué es relevante usarla ahí. La verdad es que como el Bender es un clásico de la psicometría, pero además es una prueba que goza de mucho prestigio, pero además goza de algunas ventajas como ser su practicidad, su facilidad para la administración. A veces la sensación es que algunos colegas lo toman más porque es práctico administrar el Bender que porque va a ser útil la información que aporta. A ver, que se entienda, que aporta información, sí, aporta información, pero eso no significa que haya que meterlo absolutamente en todas las situaciones de evaluación. Lo que hay que ver es qué es lo que se quiere evaluar. Para nosotros el Bender es una prueba especialmente útil para evaluar a niños. Si ustedes se fijan en el programa, van a ver que nosotros proponemos el test gestáltico visomotor para niños, es decir, la versión de Elizabeth Koppitz. ¿Por qué digo esto? Porque al ser un test tan prestigioso, se imaginarán que muchos autores han escrito sobre el Bender, ¿sí? Ahora, nosotros la versión que ofrecemos a los alumnos, la versión que le damos a los alumnos en las cursadas, es la versión del Bender infantil, que es la versión de Elizabeth Koppitz. La prueba originalmente está construida por Lauretta Bender y por eso lleva el nombre test de Bender. Ahora, Bender fue la que decidió cuáles eran las tarjetas que se iban a usar, etcétera. Como dijeron las compañeras, es una prueba gráfica en la cual el sujeto evaluado va a tener que reproducir gráficamente tarjetas que le vamos a ir mostrando. Ahora vamos a ver cómo son las tarjetas, etcétera. Pero la prueba original es de Bender, como decía antes, pero nosotros en la cátedra adoptamos la versión de Koppitz. La versión de Koppitz, que es una versión que tiene un fuerte trabajo de estandarización. Esto quiere decir que el test de Bender nosotros proponemos evaluarlo con lo que se da a llamar la escala de maduración del test de Bender, que es la que diseñó Koppitz. Es bien distinto de agarrar el protocolo así y mirar más o menos cómo están los gráficos, que es lamentablemente como muchos profesionales lo usan. Hay profesionales que le administran el test de Bender a un sujeto y después miran más o menos la tarjeta, están más o menos parecidas, listo. Bueno, a nosotros nos parece que la escala de maduración del test de Bender, la que en su momento diseñó Elizabeth Koppitz, es una escala que está muy bien hecha. Y entonces, usando esa versión, que es la que nosotros proponemos para usar con niños y niñas de entre 6 y 12 años, usando esa versión entonces vamos a tener un buen volumen de información, ¿sí? La prueba se usa mayormente en ámbitos clínico, educativo y como dije antes también se usa en el ámbito laboral, aunque está esta cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Que quienes lo usan en el ámbito laboral, bueno, habría que ver qué versión están usando y de qué manera lo evalúan y de qué manera puntúan el protocolo de un sujeto adulto que realiza el Bender. O como en el caso de la dirección de tránsito, que también, como decía Maru, bueno, sí, efectivamente allí se usa el test de Bender. La realidad, yo cuando fui a sacar registro, no sé si fue la primera vez o en alguna renovación en la que sí tuve que hacerlo, no siempre lo tuve que hacer, pero en la que sí tuve que hacerlo, tuve claro que no había tiempo material de hacer una evaluación finita porque te hacen pasar a una sala, te dan algunas tarjetas, ni siquiera todas, te dicen que las dibujes, terminás de dibujar, vas con el protocolo, miran así y pasás a la otra etapa. ¿Vieron? Los que sacaron alguna vez registro saben que es tipo una máquina de hacer chorizo, por lo menos en Para comentar una cosita, me acuerdo que encima nos hicieron pasar a una sala en la que había, no sé, 10, 15 personas, todas haciendo todo haciendo lo mismo. Entonces, nada, llegaba a tener alguna complicación, podías mirar al costado y te fijabas. Bueno, claramente se trata de una administración colectiva, como bien dice Facundo, a mí me pasó así, también me metieron en un aula con 10 o 12 más, no me acuerdo cuántos éramos, 12, 15, no los conté, pero sí, es cierto que obviamente eso hace que el examinador no pueda observar cómo trabaja cada uno, por ejemplo. El tema de copiarse del de al lado, en realidad no debería pasar porque vos tenés las tarjetas que tenés que copiar, pero lo que sí es cierto es que el examinador en una administración de ese tipo pierde la observación de cómo trabaja la persona. ¿Está bien? Es decir, que
Pero, Maru, ¿vos decís que la dificultad la registraron cuando estaba trabajando o después cuando vieron el protocolo? Contá quién es. Contá quién es. Sí, porfa. Ah. Me, ma- me- me imagino que los evaluadores no le pidieron una selfie, ¿no? Fotito. Ah, le pidieron los evaluadores, mira vos. Bueno, bueno, Escúchame, ¿te estaba copiando? ¿Te estaba copiando? Entonces, bueno, muy bien, muy bien. A ver, bueno, claro, pero es lo que decía yo antes. Yo de la vez que fui, yo recuerdo que los gráficos los hice bien, pero además le aclaré después en la entrevista a la persona que me evaluó, le dije, mira, yo enseño esto, medio que no tiene mucho valor que me administren este test a mí. Bueno, no había plan B, imaginarán que la dirección de tránsito no tienen un test alternativo para profesores de técnicas psicométricas, con lo cual, bueno, pasó. Pero por eso digo, la sensación es que no hay mucha rigurosidad en la evaluación. Pero está bien, más allá de esa cuestión, ahora vamos a analizar un poco qué evalúa el test de Bender. Les comento primero en dónde tendrían, a qué parte del campus tendrían que ir a buscar la bibliografía sobre el test de Bender. Siempre estamos en la parte de la pestaña de bibliografía, obviamente, trabajo práctico niños, hoja de ruta, semanas 9 y 10. Ahí tienen todos los capítulos de este libro, que se llama La evaluación psicológica en niños. El capítulo 6 es para el Bender. Repito, para quienes quieran consultar el material en el campus, tienen que ir al trabajo práctico de niños, hoja de ruta, semanas 9 y 10, dentro de la pestaña bibliografía, y buscar el texto de Castrozolano y Fernández Nicolás en la evaluación psicológica en niños, capítulo 6. Ahí tienen todo lo del Bender. Ahora vamos a ver un poquito qué evalúa, pero me interesa hacerles una pregunta aprovechando que algunos de ustedes, Maru, por ejemplo, comentó que se lo administraron, y también otra compañera, Victoria creo que fue, comentó que se lo administraron en la entrevista, en una entrevista laboral. A ver, vamos a tratar de dilucidar la cuestión de la variable. Siempre de una técnica psicométrica es importante saber qué variable mide. Como en la SSL sabemos que se evalúa sintomatología, o en el MIPS personalidad. Bueno, vamos a ver el tema del Bender. Ahí tienen una pista. ¿Por qué les parece que el Bender se usa en la dirección de tránsito? Más allá del cuestionamiento que yo mismo hice respecto de cómo se usa, más allá de la forma de puntuar, que no está claro bien qué sistema se usa o qué rigurosidad hay, más allá de eso, yo admito, repito, más allá de la crítica que hice recién, admito que hay un motivo por el cual el Bender se usa puntualmente en el examen de manejo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué piensan que el Bender está incluido en esa evaluación? Visomotriz. Claro, ¿no? La configuración espacial, algo de eso, de
de Ajá. cómo manejar los espacios, los tamaños. Bien, Todo Patricia, ibas a decir. Perdón, Facundo, ¿ibas a decir algo más? No. Patricia, vos ibas a agregar algo, creo. Sí, justamente que evalúa, digamos, la capacidad visomotriz, o sea, justamente lo que desean los chicos. Exactamente. Bueno, Patricia dio en la tecla y dio una respuesta técnica, digamos, que tiene que ver con la variable que centralmente evalúa el test de Bender. El test de Bender evalúa la maduración visomotora, o también llamada visomotriz. O sea, lo primero que hay que saber es que el Bender evalúa la maduración visomotora. Ahora bien, maduración visomotora, el término visomotora, ¿a qué alude? La visión. Visomotora, a visión y a qué más? Viso de visión, muy bien. Y a motricidad. De hecho, la palabra visomotora tiene claramente dos partes. Visomotora o visomotriz sería lo mismo. Lo visual y lo motor. De hecho, claro. Bueno, a ver, claramente en la situación de manejo, claramente la maduración visomotora va a incidir porque frente a estímulos visuales hay que dar respuestas motoras. Y de eso se trata la maduración visomotora y de eso se trata muchas veces manejar, o mejor dicho, la diferencia entre manejar bien o mal un auto. Concretamente, a ver, el ejemplo más obvio de todos, se te cruza un peatón, tenés que apretar el freno, bien básico, ¿no? Mi ejemplo, o sea, ante un estímulo visual que es un peatón que se te cruza, hay una reacción que es pisar el freno. Repito que lo que estoy explicando es por qué en la dirección de tránsito está el test de Bender. Después, acuérdense lo que dije al principio, a mí no me convence mucho cómo se usa por esta cuestión de que me da la sensación de que no hay mucha rigurosidad en la forma de evaluar, pero esa es otra cuestión. Lo que está claro es por qué se lo incluye ahí. Efectivamente, el test de Bender evalúa la maduración visomotora, esto es, la capacidad de dar una respuesta motora ante un estímulo visual. Repito, la definición de la maduración visomotora como capacidad, esto lo encuentran también en los textos, es la capacidad de dar una respuesta motora ante un estímulo visual. La tarea que implica el test de Bender no es otra cosa que reproducir, esto es copiar gráficamente tarjetas con dibujos. La tarea entonces es copiar en una hoja de papel dibujos que el sujeto va a tener todo el tiempo a la vista. No es una prueba de memoria, más allá de la cuestión que no hace ahora acá a la clase en relación a cuánto puede incidir la coordinación visomotora con la memoria como funciones distintas. El Bender no es una prueba de memoria en el sentido de que el sujeto no tiene que memorizar el dibujo. De hecho, en la versión que nosotros le damos a los alumnos, vos como examinador o como examinadora le vas a mostrar al niño cada uno de los dibujos, como decía Maru que tuvo que hacer, como decía Victoria en la entrevista laboral, o creo que Facundo también comentó, vas a tener que mostrarle al niño 9 figuras geométricas que no representan objetos corrientes. Y el niño va a tener que reproducir de la mejor manera posible ese gráfico. Antes de ir a la cuestión de la administración y la puntuación, que es aquello sobre lo cual tenemos que poner el acento, y yo entiendo que ustedes dirán, bueno, pero es importante hablar de esto porque en realidad ustedes no lo van a administrar en la cursada. Bueno, es una lástima que no lo tengan que administrar, y esto obviamente tiene que ver con la pandemia y con la virtualidad como modalidad de cursada, pero sepan que en cursadas presenciales los alumnos
administraban el vender a un niño real, como hicieron ustedes con un adulto, a un niño le administraban las pruebas gráficas, y era una experiencia obviamente enriquecedora. Lamentablemente la cursada virtual, bueno, tiene un montón de ventajas, pero también tiene esta contra, ¿verdad? Que los alumnos que cursan de esta manera la materia se quedan sin hacer la experiencia de administrar pruebas gráficas a un niño, que en realidad es algo interesante de hacer, bien interesante de hacer, porque piensen ustedes que en una evaluación psicológica de un niño, la observación de la forma de trabajar tiene una riqueza que no la tiene el trabajo con un adulto. Ustedes la experiencia de administrar a un adulto sí la hicieron, ¿verdad? Y de hecho, más de uno de ustedes le mandó el protocolo por mail y ni siquiera lo vio mientras respondía, avalados por la cátedra. ¿Por qué? Porque son pruebas autoadministrables, porque la verdad es que para administrar la SSL o el MIPS o el PIT5, en realidad es un sujeto metiendo cruces en un inventario, entonces la observación no es tan rica. Pero tienen que saber que en el trabajo de evaluación psicológica infantil, la observación de la manera de trabajar de un niño sí aporta mucho a las conclusiones, porque no es lo mismo si un chico agarra las tarjetas y las acerca a la vista que si no las acerca, si trabaja rápido que si trabaja lento, si borra o si no borra, si cuando usa la goma y borra, la corrección es exitosa o no. Hay una cantidad de cosas que suceden en la administración que son susceptibles de ser observadas. Bien, dijimos entonces que la variable central es la maduración visomotora. La estructura de la técnica, implica, obviamente, primero, administrar la prueba. Ahora les voy a comentar sobre la consigna y sobre los materiales. Se trata de una típica prueba gráfica. Esto lo comparte con la prueba gráfica del dibujo de la figura humana, que es una prueba que vamos a ver en el próximo bloque, diferente al Bender, pero complementaria. Evalúan cosas diferentes, ojo, pero son pruebas que se complementan muy bien. Pero ahora nos vamos a centrar en el Bender. El Bender entonces es una prueba gráfica, se la conoce como prueba de lápiz y papel, se dice a veces de las pruebas gráficas, con una consigna oral o verbal en la que invitamos al niño o niña a que copie las figuras que le vamos a mostrar de la mejor manera posible. En principio, el niño no tiene tiempo límite, En ese sentido es como el Raven. Para la muestra argentina, en general los chicos tardan entre 8 y 12 minutos. Es el rango. Esto no quiere decir que si un chico tarda 7 minutos, uy, qué terrible, se fue del rango normal, o que si tarda 13, uy, qué terrible. No. 8/12 minutos son los rangos, es el rango normal, son los tiempos esperables. Vamos a ver que si un chico demora mucho en hacer las 9 tarjetas, los dibujos son 9 en total, y el tiempo que se toma es el tiempo total, no hace falta tomar el tiempo tarjeta por tarjeta, sino el tiempo desde que le das la consigna hasta que termina la última tarjeta. Vamos a ver que es relevante solo cuando se excede mucho y el rendimiento es muy bajo. Si un chico tarda 12, 15 minutos, pero tuvo un buen rendimiento, bueno, podremos decir que trabaja lento, que es su estilo, pero el problema es cuando el rendimiento se da que es muy bajo y además tardó mucho, como que al niño le costó, terminó como luchando con los gráficos, no pudiendo hacerlos, o incluso borró, pero no le salieron mejor las correcciones. Entonces el análisis es integrado. Una vez que se terminó de administrar la prueba, ahora les voy a dar la consigna y vamos a charlar un poquito sobre algunas pautas de la administración. Nos disponemos a evaluar el protocolo. La evaluación del protocolo en principio se divide en una parte más cuantitativa en la que hacemos una puntuación del protocolo y una parte más cualitativa o de interpretación. Es más o menos la estructura de todas las técnicas. ¿Se acuerdan? Con la SSL, con el MIPS, con el PIT5, con el Raven, siempre en las técnicas psicométricas termina habiendo una parte de obtención de puntajes, primero brutos, después transformados, y luego la interpretación de los mismos. Siempre suele ser ese el recorrido que hay que hacer. En el caso del Bender no es la excepción. Hay una primera parte que es de puntuación del protocolo,
obtención de puntaje bruto, obtención del percentil, y luego hay una parte más cualitativa. Bueno, en la página 185 del capítulo 6 del texto La evaluación psicológica en niños, 185 de la versión papel, digo, porque cuando uno abre un PDF, vieron que está la página del PDF, el número de hoja del PDF, del archivo, pero está el número de hoja en papel. En la página 185, arriba de todo, en un recuadro, tienen la consigna de administración del test de Bender. A ver, ¿alguien se ofrece a leerla? Yo no tengo, profe. ¿Dijiste capítulo 6? Escuché a Claudia y después a alguien más, la escuché muy bajita. Sol, ¿qué me preguntaba, Sol? Preguntaba Bueno, sobre el a ver, capítulo 6. Capítulo 6, Sol, ¿lo conseguiste? ¿Lo tenés? Sí. Me escucho muy bajito, pero ¿lo tenés el capítulo 6? ¿Te escucha? Yo lo tengo, si quieres lo leo, profe. Nada, Dale, solo quería Claudia. saber si estaba el capítulo 6, eso era. Sí, capítulo 6. Sol. Claudia, ¿Quieres que lo lea? Ahí voy, dale. del cuadrito. Te voy a mostrar una serie de tarjetas, una por vez. Cada tarjeta tiene un dibujo. Por favor, copia el dibujo en el papel tan bien como puedas, lo más parecido posible. Copíalos tranquilo, tranquila, usando todo el tiempo que necesites. Muy bien, esa es la consigna de administración. Es la única consigna que tiene la prueba y que se le da, obviamente, al iniciar la administración. Ahora, aguárdenme que voy a buscar las tarjetas. Bueno, eso que leyó Claudia es la consigna de administración. A ver, en las pruebas psicométricas es muy importante ser respetuoso de las consignas. Piensen que las pruebas que llamamos normativas suponen la comparación del rendimiento del sujeto con el rendimiento de otros sujetos similares a él. Es decir, nosotros vamos a comparar el rendimiento de un niño con el rendimiento de otros niños, porque en definitiva, cuando tengamos el puntaje de la prueba, vamos a tener que ir a un baremo. Ustedes ya saben a esta altura buscar puntajes en un baremo, lo tuvieron que hacer con el Raven, etc. Bueno, el baremo siempre supone estar comparando el rendimiento del sujeto con el rendimiento de su población. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es lo mismo decirle a un chico la consigna como la dictó Claudia, que la leyó muy bien en la página 185, que decirle al niño: mirá, acá tengo unas tarjetas, tomá, fíjate, copialas, como diciéndole, hacé lo que pinte, más o menos. No, fíjense que en un momento de la consigna se subraya, se le dice, por favor, copia el dibujo en el papel también como puedas, lo más parecido posible. No es casual que esté esa frase, porque hay que alentarlo a que el chico haga la figura lo mejor que pueda. Esto no quiere decir que hay un anhelo de perfección en la copia. Ustedes van a ver, si siendo psicólogos o psicólogas deciden usar el Bender y toman muchos Bender, van a ver, les va a pasar mucho que se van a encontrar con el Bender de un chico en el que las figuras a simple vista no se ven perfectas y que sin embargo no tiene errores. Es decir, no le encontrás errores para puntuar en la escala de maduración. ¿Por qué pasa esto? Porque la escala de maduración no tiene un anhelo de perfección en el sentido de que le caes duro y le computás error ante la mínima diferencia. Termina habiendo un margen. Eso no quiere decir que no haya que alentar al niño a que haga la figura lo mejor posible. Entonces, al ser una prueba de rendimiento, lo que se busca es que el niño dé lo máximo que puede dar. Maru está levantando la mano, dale.
Exactamente. Sí. Sí, es un tema interesante el que planteas. En realidad hay todo un debate cuánto incide la habilidad artística, pero más que en el caso del Bender, en el DFH, que es el test que vamos a ver más adelante en la clase de hoy, porque en el DFH vos le vas a tener que pedir al niño que dibuje figuras humanas, pero no le vas a mostrar figuras humanas, es decir, no tiene que copiar, tiene que construir la representación de la figura humana y luego plasmarla en la hoja de papel. Sin embargo, vas a ver que la escala de modulación del DFH no está pensada de tal forma que se premia la habilidad artística. Acá en el caso del Bender se trata de copiar. Entonces la habilidad artística no creo que incida tanto, porque se trata de copiar. De hecho, las tarjetas, fíjense que son figuras geométricas abstractas que no representan objetos corrientes. Si se corta, volvemos sin recreo, porque ya estamos en 39 minutos. Esta es la primera tarjeta, un círculo con un cuadrado. Esta es la segunda, una línea sucesiva de puntos. Esta es la tercera, circulitos ahí encolumnados. Algunos de ustedes se deben estar acordando. Esta es la famosa que se le llama punta de flecha. Algunos chicos la ven como un pino, la dibujan así. Ahora después cuando volvamos del corte les voy a explicar algunas pautas que tienen que ver con cómo se presentan las tarjetas, el tema del papel. Esta es la quinta tarjeta. La sexta, de nuevo una tarjeta con puntos. La séptima, que son dos líneas onduladas que se cruzan.